queridos. Espero que se encuentren bien. Que el Señor les bendiga. Siempre me pongo nervioso cuando estoy aquí, ¿ya? Porque no es hablar cualquier cosa, ¿ya? Es hablar la palabra del Señor. Que el Señor sea bueno con nosotros. Amén. Ya. Hoy día nos va a acompañar Samira cambiando la diapo. Hoy día hay diapo para que podamos seguir el hilo y así no nos distraemos. ¿Les parece? Amén. El sermón de hoy día lleva por nombre La formación comienza en casa. ¿Ya? Esto es súper importante para nosotros como iglesia, porque el hogar no está desligado del cuerpo de Cristo, ¿ya? Va de la mano. Y este sermón está dirigido a líderes, ¿ya? En la iglesia, pero no tan solo a líderes, sino que es en general para todos nosotros. Pero sí va apuntado a aquellos que nos van a gobernar o a aquellos que aún se están formando para ser líderes en nuestra iglesia. Así que es súper importante, no tan solo para aquellos que ya lideran, sino que es para todo el pueblo, ¿ya? Pero sí, ojo ahí que va dirigido a líderes. Y el tema que vamos a ver hoy día tiene que ver con familia y liderazgo. Por eso le digo que va de la mano, no va separado. Para que si en nuestras mentes tenemos aquello, que lo podamos captar de una y poder entender que va de la mano. Así como la oración con la palabra va de la mano, la intimidad que yo tengo con el Señor, ¿cierto? En mi hogar va de la mano con la intimidad que yo tengo con el Señor por medio de su comunidad. No están desligados. El texto principal lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 3, del verso 4 al 5. Se van a recordar. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto es súper importante. Hoy día es el Día del Padre, ¿verdad? Mire. Que el Señor nos ayude y nos guíe a los padres, aquellos que somos nuevos, en que podamos guiar a nuestros hijos en su palabra y cómo Cristo lideró a su iglesia, a sus hijos, y cómo lo sigue haciendo hoy día. Entonces aquí nos vamos a encontrar con la audiencia bíblica, pero también con la historia familiar de Timoteo. ¿Ya? Primero, el contexto de la audiencia bíblica, nos situamos en la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y el último sermón que yo tuve, hablamos sobre eso. No sé si se recuerda, pero la iglesia en Éfeso era complicada, ¿ya? Estaba viviendo una situación en particular, que era que la iglesia se conformaba por judíos y también por gentiles. Entonces, ¿qué pasaba en aquella ciudad? Era una ciudad comercial muy importante, ¿verdad? Una ciudad cosmopolita donde convergían o habían muchas culturas. Además, esta ciudad se caracterizaba por ser una iglesia, perdón, no una iglesia, sino que una ciudad que tenía muchos dioses falsos. Y la diosa por excelencia, aquella diosa falsa, era Artemisa. Y quienes dirigían aquellos templos, habían mujeres. Ojo, no estoy hablando que está mal, no. Estoy diciendo que culturalmente aquellos templos eran dirigidos y las mujeres tenían autoridad en aquel lugar. Entonces, Timoteo
no fue enviado porque ya estaba ahí, sino que Pablo le pidió a Timoteo que se quedara para poder dirigir, cuidar, ¿verdad?, aquella iglesia. Una iglesia difícil. Y ya lo vamos a ver por qué difícil. Entonces era una iglesia que tenía un conflicto interno, o varios conflictos internos, y aquellos eran hechos por cristianos judíos y por cristianos gentiles, que en esta diversidad de cultura y pensamiento ingresan estos pensamientos que venían arrastrando y lo colocan en la iglesia. Entonces, tanto los pensamientos judíos como rudimentos y rituales versus idolatría e inmoralidad entre los gentiles. Esto sin duda para nada ayudó a la santificación de la iglesia en Éfeso. Porque entendemos que ya no hay gentiles, ya no hay judíos, ¿verdad? No hay esclavos y ya no hay libres. Somos todos de un mismo cuerpo. Pertenecemos todos a un mismo reino y ese es el reino de Dios. ¿Se va entendiendo a qué iglesia estaba liderando Timoteo? Una iglesia difícil, ¿verdad? Yo no voy a decir que esto lo tenemos nosotros, es muy probable que no lo tengamos, pero tengamos otras cosas, ¿ya?, que son tan perjudiciales como esto, que puede llevar a la iglesia a dividirse. Pero también encontramos la historia familiar de Timoteo. Esto es súper importante para lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar. Y vamos a leer varios versículos bíblicos, ¿ya? Así que no se aburra, vaya anotándolo. Para aquellos que les gusta anotar, anote lo que salga ahí y vaya anotando todos los versículos bíblicos para que después usted lo pueda seguir estudiando. Y si usted ve que hay algo que está malo que yo haya dicho, después se acerca a mí y me dice, no hay problema. Y lo podemos resolver. Entonces, por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 1, la historia de Timoteo, su historia familiar. Verso 5. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que habita en ti también. También en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También en el capítulo 4 de la primera carta de Timoteo, verso 14. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía, cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Entonces, vemos de alguna manera, no hay mucha información sobre la vida de Timoteo, pero sí Pablo habla harto sobre él y en Hechos, sobre su familia, sobre su abuela, sobre su madre, que influenciaron profundamente en la vida de Timoteo. Y luego ya cuando creció, lo vamos a ver más adelante también, fue discípulo de Pablo, ¿ya? Entonces estuvo constantemente en crecimiento, estuvo constantemente en la palabra del Señor desde pequeño. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto, la iglesia en Éfeso y la vida familiar de Timoteo, desde su niñez hasta ya cuando estaba sirviendo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver 3 puntos, como siempre les digo. En primer lugar, la familia es una extensión del cuerpo de Cristo. Como les decía en el comienzo, no está aparte, es parte de. Verso 4. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Debe gobernar, debe liderar. Entonces,
Es profundamente necesario que en el núcleo o en el seno, ¿verdad?, de una familia cristiana esté esto. ¿Quién no querrá que en el núcleo familiar haya un liderazgo genuino, ¿verdad?, que guíe a su hogar, que guíe a sus hijos, que guíe a su cónyuge por la palabra del Señor o por medio de la palabra del Señor? ¿Qué familia no quiere eso? Aquí, hoy presente, yo creo que todos lo queremos, ¿verdad? Todos queremos tener ese liderazgo genuino, ¿verdad? Y cuando leía y estudiaba, veía la familia de Timoteo. Estamos acostumbrados cuando se nos habla de una familia bien constituida, que está el padre, la madre y sus hijos, ¿cierto? Pero vemos aquí algo diferente. ¿Quién influenció en Timoteo? Su padre no influenció, ¿verdad? ¿Quién estuvo ahí influenciando? Su abuela y su madre. ¿Es una familia bien constituida? ¿Para quién no? ¿Verdad? Dios es bueno. Incluso cuando una familia no está bien constituida, ahí entra la gracia. ¿Ya? Cuando desde pequeños no nos influenciaron de esa manera, Dios es gracioso con aquellos que no tuvieron la oportunidad de ser guiados desde pequeños en una familia bien constituida. Así que gloria a Dios por eso, por aquellos que no fueron guiados desde pequeños. Y gloria a Dios por aquellos también que sí Dios les permitió vivirlo. Entonces, gobernar es liderar con el corazón de Cristo. Verso 4, debe gobernar bien su casa. Entonces, cuando pienso en esto y cuando leo esto, no dejo de pensar en Jesucristo y en su liderazgo, ¿verdad? Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? Lideró a su iglesia. Y su iglesia es su familia, ¿cierto? ¿Y cómo lo lideró? ¿Cómo gobernó? ¿Cómo guió a su iglesia? Y lo podemos ver en toda la Biblia. ¿Cuál es su tipo de liderazgo? Entonces, para aquellos que quieren liderar o para aquellos que lideran la iglesia de Jesucristo, debemos entender el tipo de liderazgo que nuestro Señor tiene. Y ese liderazgo se basa en el amor, en negarse a sí mismo y entregarse por completo a otros. ¿Lo cree? ¿Ustedes como padres tienen esa entrega también con su familia? ¿Ese liderazgo está basado en el amor? ¿En negarse a sí mismo y entregarse por completo a su familia? ¿Tenemos ese liderazgo que hubo y que hay en Jesucristo? Pablo deja claro en sus escritos el tipo de liderazgo que Cristo tuvo con su humanidad. Y ese liderazgo lo llevó a la cruz. Todos los domingos hablamos de la cruz. No podemos no hablar de la cruz cuando hablamos de liderazgo, porque el liderazgo nos tiene que llevar a la cruz. Cuando queremos nosotros liderar nuestra iglesia, o la iglesia del Señor, nuestra iglesia, hablo de Oasis de Redención, o cuando queremos liderar en nuestro hogar, no lo podemos separar del liderazgo de Jesucristo. Y si hoy día no lo hemos hecho, Dios es bueno. Dios todos los domingos, todos los días nos da una nueva oportunidad para poder estar en sus caminos, para poder ser guiados por Él. Así que si hoy día, hasta el día de hoy no lo ha hecho, tranquilo. Dios es bueno y nos permite hacerlo.
en Él, no con nuestras fuerzas. Entonces entendemos que el liderazgo de Jesucristo se basa en el amor, en negarse a sí mismo y en entregarse por completo a otros en el servicio. ¿Sí? Lo entendemos, ¿verdad? Eso es salir de nuestra comodidad. Eso es salir de lo que estamos acostumbrados a vivir, que es a vivir para nosotros mismos. El servir, el liderar, nos saca de esa comodidad, ¿ya? Y nos lleva a servir a otros. Que el Señor nos ayude en eso. Que el Señor nos ayude a nosotros padres. Que el Señor nos ayude a aquellos que lideran su iglesia. Aquellos que lideran un grupo pequeño. Aquellos que lideran algún ministerio. Que el Señor nos ayude a tener el liderazgo de Jesucristo para cuidar y preservar su iglesia. Ese fue el liderazgo de Jesucristo que lo llevó a la cruz. ¿Sí? Por lo que la obediencia comienza cuando el corazón está rendido a Cristo. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Que le obedezcan. Un corazón rendido a Cristo sabrá que debe obedecer. En este sentido, el liderar o el líder, ya sea en su hogar o en la iglesia, debe estar rendido a Cristo. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, sus hijos no serán obedientes a sus padres. Es necesario que los padres enseñen a sus hijos con palabras de sabiduría, con amor, con atención, con contención y cuidado. ¿Lo hacemos? Cuando nuestros pequeños están jugando, se están portando mal, es posible que le digamos, vete a tu pieza, ¿verdad? Porque no estamos dispuestos a servir, no estamos dispuestos a ver qué está pasando, no estamos dispuestos a liderar a nuestros pequeños. Pero ojo, que las personas no solo tienen esa capacidad de poder aprender a través de la enseñanza, sino que también aprenden a través de la observación, ¿ya? Así que padres, sus hijos lo están observando constantemente. Líderes están siendo observados constantemente. Que el Señor sea bueno en ayudarnos, en poner en obra lo que el Señor nos ha mandado. El otro día hablaba con el pastor y le decía que yo lo estaba observando y se reía. Y era justamente esto. Yo observo al pastor como él es con sus hijos. En momentos de frustración de sus pequeños, de desilusión o cuando cometen errores, yo siempre veo al pastor que los llama y los abraza y los consuela. Eso es ejemplo. No los manda a la habitación. Les sirve. Los guía. Que el Señor nos ayude a poner en obra la palabra de Dios. Ya que el respeto va de la mano con el ejemplo. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12, encontramos lo siguiente: que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Seamos ejemplos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra intimidad,
Y no tan solo en nuestra intimidad, en nuestro hogar, sino que seamos ejemplo aquí también, en el pueblo del Señor. Y más allá de estas murallas donde el Señor nos pone, seamos ejemplo de liderazgo. Que las personas cuando nos vean, vean a Cristo, vean su obra y glorifiquen a Dios por medio de nuestra vida. Líderes deben tratar a los hijos de Dios con dignidad, con amor, con respeto. Es lo que nuestro Señor Jesús hizo y sigue haciendo. Si solo exigiera respeto a tus hijos sin dar el ejemplo, se volvería autoritarismo. Y Cristo fue nuestro mayor ejemplo de liderazgo, de entrega, de servicio. Entendemos, ¿verdad?, que la familia es una extensión del cuerpo de Cristo. El Señor es bueno, si no lo hacemos hoy día, el Señor no nos va a permitir hacerlo. Recordemos que nuestra vida es una esfera infinita y el Señor está obrando posiblemente en otras esferas de nuestra vida y el día de mañana va a obrar en esto, si no lo hemos hecho. Así que nadie es mejor que otro. ¿Ya? Todos somos iguales delante del Señor. Todos somos malos. No hay nadie que sea bueno. Así que tranquilo. Entréguese al Señor. Entonces entendemos que debemos liderar con el corazón de Jesucristo. Es el liderazgo, ¿verdad?, que se basa en el amor, en la entrega total, en negarse a sí mismo, y que la obediencia comienza cuando el corazón está rendido al Señor, tanto para nosotros como para nuestros hijos, y que el respeto va de la mano con el ejemplo. En segundo lugar, cuando en tu corazón no gobierna Cristo, gobierna otro. En el mes pasado, los sermones hablaban sobre el relato que nos forma, ¿verdad? ¿Cuál era la historia que nos estaba formando? Si no era el Evangelio, era otro, ¿verdad? Entonces aquí, en este sentido, cuando en mí no gobierna Cristo, gobierna la cultura. Verso 5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, 5a, porque el que no sabe gobernar su propia familia. Recordemos lo que estaban viviendo los líderes en la iglesia en Éfeso. Estaban haciendo lo contrario a lo que se había enseñado sobre el Evangelio. Ellos habían introducido a la iglesia lo que acostumbraban a hacer antes de ser rescatados, ya sea costumbres judías o costumbres paganas. Entonces estos líderes no tenían ningún cuidado con la iglesia del Señor, y mucho menos con su familia. Por lo tanto, era un completo desastre. Apartarnos de la palabra de Dios provoca que nos envolvamos en prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, si pensamos, vamos a encontrar cosas que no glorifican a Dios en nuestras vidas. Y no hablo solamente de cosas que estamos acostumbrados a escuchar, sino que cosas tan simples que lo pasamos por alto. Porque no estamos yendo más allá. Hay cosas tan simples en nuestras vidas que pueden estar provocando estas cosas que nos alejemos del Señor. Pero no son tan malas, así que no importa, lo sigo haciendo. No importa si es pequeño o grande, lo que es contrario al Evangelio es malo, ¿ya? Y nos aleja completamente del Señor. Entonces vamos a ver qué tipo de prácticas habían introducido a la iglesia y vamos a ver a Timoteo qué tipo de iglesia había recibido, ¿ya? Por ejemplo, en 1 de Timoteo, verso
capítulo 1 del verso 3 al 4. Al partir para Macedonia, te encargué. Vamos a esperar que salga ahí para que puedan anotar los versos. Una más, ahí, gracias. En 1 Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al 4, al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Entonces, ¿con qué se encontró Timoteo? Con falsas doctrinas. Además, encontró a mujeres enseñando sin autoridad. Pablo lo sabía. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 12. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Tranquilo. Esto tiene un contexto cultural, ¿ya? Así que acá no enseñamos que la mujer no deba enseñar, ¿eh? Así que tranquila. Solo que es necesario poder entender por qué Pablo escribe esto. Y lo entendemos porque, como decía en un comienzo, la cultura pagana tenía esta diosa falsa que se llamaba Artemisa, y donde habían sacerdotisas que ejercían autoridad. Entonces podemos nosotros entender que a esta iglesia habían llegado mujeres que ejercían autoridad, ¿verdad? Y que eran seguidoras de esta diosa. Entonces, al ser mujeres nuevas, querían obviamente hacer lo que hacían antes. Pero Pablo les dice que no, que eso no lo permite, sino que al igual que todos debían estar sujetas bajo autoridad y que debían, como cualquier otro, adquirir conocimiento y santificación. ¿Ya? No le está prohibiendo servir, sino que era una iglesia que estaba, entre comillas, desordenada y que había que ordenar esas cosas. ¿Se entiende, verdad? También Timoteo se encuentra con líderes inmaduros y con mal testimonio. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. También se encontró con hermanos que amaban el dinero. 1 Timoteo, capítulo 6, del verso 9 al 10. Los que quieran enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Entonces, cuando en mí no gobierna Cristo, gobierna otro. En este caso, gobierna la cultura. Y podemos encontrarnos con esta lista que Pablo en las cartas a Timoteo nos habla, ¿ya? Así que debemos estar atentos a nosotros si es que este tipo de cosas suceden o si otras cosas están sucediendo en nuestras vidas, para poder ir de inmediato a los pies del Señor, para que Él nos pueda guiar en todo. Además, cuando en mí no gobierna Cristo, gobierna la dureza. Si podemos avanzar. Ahí. Entonces, cuando no gobierna Cristo en mi corazón, en mi vida, ¿quién gobierna? La dureza. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, si en mi hogar no lidero con mansedumbre, con humildad, con amor, sin duda haré lo contrario, o simplemente el líder no tendrá carácter y no hará absolutamente nada, y su hogar será un desastre, a no ser que exista alguna abuela llamada Loida o una madre llamada Eunice que pueda guiar a aquellos pequeños. Entonces, y aquí me gustaría hablar un poquito, no me voy a extender, solamente aquí nosotros vemos a Pablo que hace una lista o enumera, ¿verdad?,
características de los líderes, ¿cierto? ¿Cómo deben ser los líderes? ¿Cómo deben ser los presbíteros? ¿Cómo deben ser los diáconos? A Pablo no simplemente se le ocurrió, dijo, oh, mira qué bonito suena esto, qué bonito suena para los líderes en aquella iglesia, así que lo voy a escribir, voy a enumerar, a ver si algo surge de esto. No, esto fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿ya? Y no podemos pasar por alto esta vida que Pablo nos muestra para sus líderes, para los líderes de Jesucristo. Sí, es alto. Y si nos miramos a nosotros mismos, posiblemente hayan varias cosas de esa lista que no estemos viviendo. Pero no se trata de lo que podamos hacer, ¿verdad?, con nuestra fuerza, sino que se trata de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Así que, queridos, no pasemos por alto esto que Pablo nos muestra. Entreguémonos para que el Señor siga obrando en nuestros corazones. En el verso 3, Pablo dice que el líder no debe ser pendenciero. ¿Y qué significa esto? Lo saqué de un lugar, así que lo voy a leer. Pendenciero significa literalmente un golpeador o agresor. Un líder en la iglesia no debe ser alguien que reacciona a la dificultad con violencia física o violencia verbal. Él no debe resolver las disputas con peleas. Ese es el líder que el Señor espera también de nosotros en esa esfera. En 2 Timoteo capítulo 2, versos 24 al 25, y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Claramente Pablo le enseña a Timoteo cómo debe enseñar, instruir y corregir, no tan solo a la iglesia, sino que le está hablando a los líderes y a aquellos líderes cómo deben guiar y enseñar en su hogar, ¿cierto? Porque la familia va de la mano, ¿verdad?, con el pueblo de Dios. Es una extensión, no lo podemos separar. Pablo pudo haber escrito ahí, aplástalos, si quieres. Aquellos que hablan falsas doctrinas, aquellos que hacen lo contrario a lo que el Evangelio nos pide, aplástalos. Pero no, ¿qué le dice Pablo? Al contrario, trátalos con amor, con mansedumbre, con humildad, para que el Señor les permita también en algún momento arrepentirse, como lo hacemos nosotros constantemente. ¿Ya? Porque no hay ni mejores ni peores, todos somos iguales delante del Señor. ¿Ya? ¿Usted cree en eso, verdad? Que todos somos iguales delante del Señor y que no hay ni mejores ni peores. Qué maravilloso. Además, cuando en mí no gobierna Cristo, gobierna el egoísmo. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, entonces este líder, este padre piensa, se trata de mí, se trata de que me sirvan y de que estén todos a mi alrededor para que hagan lo que yo quiera. Leamos 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 2. También debes saber que en los últimos tiempos, o en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El egoísmo, la individualidad debe ser lo que está arriba, ¿verdad?, en nuestra cultura hoy. Y lo podemos ver a nuestro alrededor. Ser individualista significa estar apartado del Evangelio, de lo que realmente el Señor quiere de sus líderes, de sus hijos. ¿Sí? El egoísmo, la individualidad. En un líder transformado por el Evangelio no debe estar presente el egoísmo en su vida, porque entiende que no se trata de sí, sino que se trata de Cristo.
Entonces, cuando en mí no gobierna Cristo, gobierna la cultura, gobierna otro. Gobierna la dureza, cómo tratamos a nuestros líderes, cómo tratamos a nuestros hermanos en la iglesia, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges en nuestro hogar. Cuando Cristo no gobierna, lo hacemos. Que el Señor sea bueno con nosotros y nos permita crecer también en aquello. En permitir que el Señor obre en nuestra vida, en permitir que Él gobierne en nuestras vidas, para poder liderar a su iglesia, para poder liderar nuestro hogar. Vamos entendiendo, ¿verdad?, que la familia es una extensión del cuerpo de Cristo y que si Cristo no gobierna en mi vida, gobierna otro. En tercer lugar, cuando entendemos que se trata de Cristo, podremos cuidar, gobernar a su pueblo. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Cuando entendemos que se trata de Cristo, vamos a entender que le pertenecemos a Cristo. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Hechos capítulo 20, verso 28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos, que velan por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Cuando entendemos esto, podremos no solo liderar nuestro hogar, sino que al pueblo de Cristo, el cual fue comprado por su acto único de salvación en la cruz. Recordemos, para quienes van a liderar el día de mañana nuestra iglesia, para aquellos líderes que están siendo formados, ¿cuál es el liderazgo de nuestro Señor? Que hasta el día de hoy se mantiene, que se basa en el amor, en negarse a sí mismo y entregarse por completo a otros en el servicio. Hasta la cruz. Hasta la cruz solamente lo hizo Jesucristo porque fue un acto único, ¿ya? Nosotros nos tenemos que entregar por completo a otros en amor, en servicio, en cuidado de otros, para que ellos también puedan crecer. Y luego ellos puedan cuidar a otros, para que otros puedan crecer, para que otros puedan conocer a Jesucristo. Y así los otros. Bueno, ¿se entiende, verdad? Así que además Jesús amaba profundamente y se gozaba en hacer la voluntad del Padre. Así que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que para Cristo. ¿Entendemos que le pertenecemos a Jesucristo y que nuestra vida completa le pertenece a Él? Ya no somos nuestros propios dueños. Él es nuestro Señor. Y como lo habla la Biblia en el Antiguo Testamento, el Señor es dueño de todo de su esclavo. Absolutamente todo. Todo lo que el siervo podría tener le pertenecía a su Señor. Le pertenecía a su amo. Y muchas veces nosotros nos comportamos de una manera diferente, como si no tuviéramos un amo, como si no tuviéramos un Señor. Y creemos que somos dueños de todo lo que tenemos. Y no hemos entendido que si algo tenemos, si algo somos, es por gracia del Señor y le pertenece a Él. No nos pertenece a nosotros. Las capacidades, los dones que nosotros tenemos no nos pertenecen a nosotros, son del Señor. Así que si usted se cree genial porque tiene alguna capacidad observable,
¿verdad? Admirable, arrepiéntase, porque no le pertenece a usted, le pertenece al Señor. Y si usted habla bonito, si tiene conocimiento y cree que es por su esfuerzo, lo invito a arrepentirse, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece al Señor. Los ingresos que el Señor nos permite tener, le pertenecen a Él. Cuando hablamos de diezmo, entre paréntesis, creemos que es una medida, es un comienzo, porque deberíamos entregar todo, porque todo le pertenece al Señor. Así que gloria a Dios por aquellos que dan el 20, el 15, el 11%, el 10%, porque han entendido que no le pertenece, le pertenece al Señor. Incluso en aquello que... incluso en eso que el Señor nos permita crecer. Entendemos que le pertenecemos al Señor y que toda nuestra vida le pertenece a Él y que nos debemos entregar por completo, no de a pedacitos, no de a poco. Ya, Señor, yo te entrego esto, pero esto que está acá no te lo voy a entregar todavía porque todavía me gusta. Todavía creo que puedo sacarle provecho. Le pertenecemos. Somos del Señor. Cuando entendemos que le pertenecemos a Cristo, cuando entendemos que no se trata de mí, sino que se trata de Cristo, podremos ser discipulados, podremos andar en este camino de capacitación constante en nuestra vida. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Se acuerdan de la historia de Timoteo? Desde pequeño él fue instruido, fue guiado por la palabra del Señor. Ya grande siguió en lo mismo. Esa es una gran verdad. ¿Ya? Esa es una gran verdad. Entonces entendemos que desde chico Timoteo fue educado y formado en las Escrituras por su abuela Loida y por su madre Eunice. Desde pequeño aprendió el poder de la oración y en su adolescencia era un discípulo ya de Cristo reconocido y por lo demás enseñable. Cuando nosotros hablamos de ser discípulos es porque entendemos que debemos ser enseñables. ¿Ya? Algo difícil para la cultura, algo difícil para los hombres en general. Poder ser discípulos, poder ser enseñable, poder mostrarme tal cual soy a otro, para que ese otro me enseñe, me guíe, ore. Que el Señor sea bueno con nosotros para que eso se produzca en nuestras vidas, si es que aún no es enseñable. Y luego vemos que Pablo lo recluta y se lo lleva a misionar. Qué maravilloso, ¿verdad? Luego entendemos que Timoteo fue discípulo de Pablo y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo y cómo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esto es súper interesante porque acá vemos claramente que Timoteo hablaba lo que se le había enseñado, no lo que a él se le ocurrió o se le ocurriera en el momento. Un discípulo enseña lo que se le ha enseñado. Recuerdo a Jesús, acá en la tierra. Él enseñaba y mostraba a su Padre y lo que Él le dijo que debía hacer. ¿Y por qué en nosotros es diferente muchas veces? Esto es súper interesante porque el discipulado o liderazgo es más que simples reuniones o directrices. Es un relacionamiento que lo lleva a un peldaño más arriba. Así como la formación comienza en el hogar, esta
prosigue en el tiempo, ya en un ámbito más amplio, en la iglesia, los líderes no solo siguen un formato, sino que se forma una verdadera alianza, así como lo fue Dios con Jesús, o Pablo con Timoteo, que lo contaba como su verdadero hijo espiritual. ¿Están dispuestos a tener ese tipo de liderazgo? Pablo hablaba de Timoteo como su hijo. El discipulado es más que directrices, es más que simples palabras. ¿Estamos dispuestos a llevar ese tipo de liderazgo en donde renunciamos a nosotros mismos, en donde nos negamos a nosotros mismos para poder liderar y guiar a otros en nuestro hogar, en nuestra iglesia? Que el Señor nos ayude a salir de nuestra comodidad, ¿ya? De nuestro sillón, a salir de nuestra televisión de 55 pulgadas, a salir de la comodidad del mundial. No digo que esté mal, sino que nos permita salir de nuestras comodidades para poder ir en pos de otros, para poder ir y servir a otros, así como Cristo lo hizo. Dejó su hogar para venir aquí a la tierra a servir a otros, a entregarse por otros. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Que el Señor nos ayude. Además, cuando entendemos que se trata de Cristo y no de mí, ¿verdad? Vimos que vamos a entender que debemos ser discipulados. Y además que le pertenecemos a Cristo. Y una vez que hayamos entendido eso, vamos a entender que debemos ser enviados. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El verso 5b. Timoteo es enviado a servir al pueblo de Dios. Y vamos a ver algunos versículos, ¿ya? En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 1 al 2. Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe. Entonces Timoteo fue enviado en medio de la persecución a una iglesia nueva para confirmar y fortalecer su fe en medio de la persecución. También en 1 Corintios capítulo 4, verso 17, por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces Timoteo fue enviado a una iglesia dividida, orgullosa y desordenada, con el fin de recordarles el Evangelio. Bueno, en Filipenses Pablo habla de que iba a enviar a Timoteo, pero no sabemos si lo envió o no. Pero sí vemos que Timoteo estaba dispuesto a ir a servir a donde el Señor lo enviara. Y por último, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, a partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas, que es lo que habíamos estado hablando sobre Éfeso. ¿Estamos dispuestos a ser enviados? Luego que entendemos que le pertenecemos a Él, que Él debe gobernar nuestra vida, que Él debe guiarnos a gobernar nuestro hogar, que Él debe guiarnos a gobernar a su iglesia. Lo entendemos, ¿verdad? Que la familia es una extensión del cuerpo de Cristo y que debemos liderar con el corazón de Jesucristo
Y que la obediencia comienza cuando el corazón está rendido a Cristo, cuando entendemos que el respeto va de la mano del ejemplo, no solo con palabras, sino con vivirlas. Entendemos que cuando Cristo no gobierna mi vida, lo está gobernando otro, lo está gobernando mi cónyuge, lo está gobernando mis hijos, mi trabajo, mis estudios, mis amigos. Gobierna el egoísmo, la dureza, y así podríamos enumerar una lista infinita en nuestra vida. Y entendemos que no se trata de mí, sino que se trata de Jesucristo. Y cuando entendemos eso, vamos a poder guiar, vamos a poder cuidar a su iglesia. Ahora hemos entendido que le pertenecemos a Jesucristo y que Él es nuestro dueño absolutamente de toda nuestra vida, de todo lo que creemos que tenemos, de todas nuestras capacidades. Entendemos que Él es el dueño de aquello y que no somos nosotros, que no tenemos capacidades propias, sino que son las capacidades que el Señor nos ha entregado. No importa si son pocas o muchas, el Señor es así y Él entrega como Él quiere, ¿ya? Pero si tenemos alguna capacidad, aunque sea una, le pertenece a Él. Y póngala por obra al servicio de otros. Así que ya entendimos que le pertenecemos al Señor, entendemos, y la iglesia también lo ha entendido desde siempre, que debemos ser capacitados, que debemos ser discípulos. ¿Ya? El discípulo se entrega por completo a su maestro para que él haga lo que tenga que hacer en su vida. ¿Ya? Un discípulo oye, un discípulo pone en obra, un discípulo se entrega, un discípulo habla de su vida con su maestro para que ese maestro lo pueda guiar, lo pueda cuidar, lo pueda aconsejar, lo pueda consolar. Y por último, que debemos ser enviados. Para ser enviados, como hablaba recién, en palabras muy simples, debemos salir de nuestra comodidad. Debemos salir de lo que estamos acostumbrados a hacer para cuidar a otros, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestros cónyuges, para cuidar a la iglesia del Señor. Espero haya durado 35 minutos, no sé, pero traté de guiarme por aquello. Para meditar y practicar. Esto se lo copió al pastor en su sermón pasado. Las 4 reflexiones, no las preguntas. Reflexión personal. ¿Estoy gobernando mi hogar con el corazón de Cristo? ¿Mis hijos son obedientes y me respetan? ¿Yo soy obediente al Señor y lo honro? Reflexión comunitaria. ¿Esta misma actitud del corazón se refleja en mi servicio en la comunidad? ¿Soy fuente de ejemplo para la comunidad del Señor? ¿Trato con dignidad a aquellos que están en error y los guío con autoridad amorosa? Reflexión misional. Como líderes, ¿somos un reflejo de lo que somos en el hogar e iglesia en medio de la cultura? Como hijos de Dios, ¿estamos siendo fieles representantes del Señor en el liderazgo que nos toque participar en medio de quienes nos rodean? Práctica semanal. Permitamos con un corazón derramado al Señor que Él nos guíe a ser quienes realmente debemos ser, representantes del reino de Dios, en medio de nuestros hijos, cónyuges, comunidad y sociedad. Los invito a orar. Y le quiero pedir al pastor si puede orar por nosotros, por este sermón, para que el Señor nos permita seguir viviendo como Él quiere que vivamos. Gracias.
Señor, te alabamos y te damos gracias por tu amor. Gracias porque podemos tener la oportunidad de continuar siendo formados, Señor, por tu palabra, recordándonos, como decía, Señor, tu Hijo, tu siervo, que la formación, Señor, comienza en casa. Gracias por recordarnos el testimonio, Señor, de Timoteo. Gracias, Señor, por recordarnos que como familia nos extendemos aquí en la iglesia. Gracias por recordarnos que nuestro corazón, cuando no es gobernado, Señor, por ti, va a gobernar la cultura, va a gobernar nuestro propio egoísmo. Pero al mismo tiempo, gracias también, Señor, porque cuando tú estás gobernando nuestra vida, podremos gobernar no solamente nuestras familias, sino que también tu pueblo. Queremos pedirte, Señor, incluso ayudarnos a poder comprender tu palabra de manera amorosa. Esta palabra muchas veces, concepto gobierno, se escucha como tan frío, como tan duro, tan alejado de la realidad. Y el día de hoy, Señor, nos has mostrado que a pesar de la ausencia de gobierno, Señor, masculino en un hogar, tú derramaste tu gracia sobre Timoteo por medio de su mamá, por medio de su abuelita. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces a nosotros, que cuando nosotros no cumplimos el rol que tú nos has puesto, Señor, otros los van a hacer con alegría y con gozo. Por eso te pedimos perdón. Cuando no cumplimos, Señor, la vocación y el llamado amoroso que tú nos haces el día de hoy. Permite, Señor, que la cultura, permite, Señor, que nuestro propio egoísmo, nuestros propios pensamientos no sean usados, Señor, para guiar, para enseñar en nuestra familia a tu pueblo. Gracias por la enseñanza del día de hoy, amorosa, Señor, hacia nosotros. Y te pedimos que en la persona de Jesús nosotros podamos replicarlo. Gracias por Juan. Continúa llenándolo con tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.